Bueno, tuvimos que hacer un corte por una emergencia. Entonces les comentaba lo de isomería cis-trans. Les comento, pues que hablando un poquito ya más de isomería, este ejemplo para que les quede un poquito más claro, es una molécula que va a tener lo mismo, ¿no? La misma fórmula molecular. Ven ustedes un carbón, un hidrógeno, grupo carboxilo, lo mismo, ¿no? Pero se acomodan diferentes en el espacio, es decir, es la misma estructura, pero se acomodan diferente. Es como ustedes, un día se peinan de una forma, al otro día se pueden peinar de otra forma y es lo mismo, pero no se van a ver igual. Igual estas moléculas. Y al no verse igual, es decir, que están arregladas de diferente forma. Y por esta forma van a tener sus características diferentes a la otra molécula, aunque sea la misma. Es decir, aquí también ven el ejemplo de las manos. Si ustedes ponen sus manos enfrente a sus ojos, van a ver que en su mano izquierda, primero van a ver el dedo pulgar y cuando ven su mano derecha van a ver al último el dedo pulgar. Y las manos en teoría son las mismas, los dedos, etcétera, pero están distribuidas de diferente forma, ¿no? Entonces, igual estas moléculas. Es lo mismo, pero su distribución está en diferente espacio. Y aunque sean lo mismo, mm, pero su distribución es diferente, van a tener sus propias características. Entonces con esto hacemos referencia a estas moléculas, que si bien tienen lo mismo, van a tener, vean, las dos tienen lo mismo, ¿no? Pero ¿qué cambia? Cambia que aquí están las cadenas arriba, que aquí están las cadenas abajo. Entonces ya con ese cambio, aunque sea lo mismo, se van a comportar de manera diferente. Y ya pasando un poquito, un ejemplo ya mejor, configuración cis, ¿a qué se refiere? A cuando se presentan los dobles enlaces. Entonces, ¿qué procede? Mediante una reacción química se agrega hidrógeno y vean, ya los hidrógenos están acá y las cadenas R, que son representadas por el color rojo, ya están volteadas. Entonces ya se le conocen como trans. Ustedes seguramente también han visto en comerciales, en los productos, que dice libre de grasas trans, que contiene puras grasas cis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean lo que yo les explico. Cuando son dobles enlaces así, son líquidos a temperatura ambiente. Y ya cuando agregas hidrógenos, lo transformas en grasas sólidas, como la margarina. Es lo que les comentaba. La margarina viene a partir de aceites vegetales y la mantequilla viene a partir de grasas animales. Entonces, vean por aquí, los aceites parcialmente hidrogenados son las bases de las grasas artificiales con las que se elaboran algunas comidas procesadas. Por ahí las sabritas generalmente suelen tener este tipo de grasas. Entonces aquí vimos el aceite vegetal, que es baja en grasas trans. La margarina semilíquida ya va subiendo, ¿no? La margarina suave va subiendo, la margarina en bloque va subiendo hasta que se convierte ya en una grasa como tal. Mientras más sólido sea el producto, más grasas trans contiene. Ahora la pregunta es si son buenas las grasas trans o son mejores las grasas cis. Ustedes pueden decir, las grasas trans son mejores porque se originan a partir de algo vegetal, como los aceites ya mencionados, ¿no? Otro ejemplo que les puse por aquí es el Coffee Mate. Este polvito pues que se le pone a la leche. Ustedes pueden verlo por aquí. Ingredientes: sólidos de maíz, aceite vegetal hidrogenado. Es decir, este polvo era aceite líquido a temperatura ambiente. Entonces se le agrega lo que es el hidrógeno mediante cierta reacción química. Que pues estas reacciones químicas se dan en unos bioreactores, ¿no? Que son pues unos tambos grandes, gigantes, ahí mediante ciertos procesos, ¿eh? No crean que, tengo aquí en un vasito, le voy a agregar hidrógeno, no, ya son ciertos procesos químicos, ¿no? Entonces, esto era líquido a temperatura ambiente, se le agrega el hidrógeno y se transforma en algo sólido, es decir, en una grasa en polvo, porque prácticamente esto, pues, tiene grasa, ¿no? Entonces, ya checando la etiqueta, ya vemos que contienen, vean, proteína, lípidos, que es lo que nos interesa, contiene 1.3 gramos, de los cuales grasa saturada es 1.2.
Entonces esto no era grasa saturada, era una grasa insaturada. ¿Por qué? Porque ya se hidrogenó. Entonces prácticamente, vean, todo lo hicieron sólido. Grasa monoinsaturada, ¿a qué se refiere? Que solamente contiene un doble enlace. Eso representa el 1% que falta aquí, vean. 1.3 en total, saturada 1.2. Insaturada quedó solamente 0.1. Aquí es el 0.06. Grasa poliinsaturada que tiene doble enlace 0.02. Y así se va conformando esto, ¿no? Entonces, pues este es otro ejemplo de este proceso que se llama hidrogenación. Pero aquí están las preguntas que yo les comentaba, si eran buenas las grasas cis o si eran malas las grasas cis o trans, etcétera, etcétera, no. Entonces vamos a empezar por la isomería cis o las grasas cis. Nos comentan que la presencia de dobles enlaces con isomería cis en los ácidos grasos insaturados hace que la cadena hidrocarbonada se doble en el espacio. ¿A qué se refiere con esto? La cadena del ácido graso, es decir, que se pueda doblar, que tenga fluidez, etc., ¿no? Al doblarse, puede empaquetarse de manera laxa fluidos a temperaturas fisiológicas. ¿Y en qué repercute todo esto? Esto va a repercutir en lo que es la membrana plasmática de la célula. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo grasa cis, nuestras membranas, nuestras células, ya una vez que pasan estos procesos de digerirse por el estómago, pues no va a ser rígida. ¿Por qué? Porque las cadenas se pueden empaquetar y pueden atravesar las células, se pueden acoplar por ahí, etc. En cambio, cuando nosotros consumimos lo que son las grasas trans, aquí se dificulta que la cadena pueda doblarse. ¿Por qué? Porque pues ya cambió esto, ¿no? Entonces ya este cambio que se hace en la estructura hace que esta cadena sea más rígida. Aquí nos comentan rígida. Entonces no puede empacarse bien y esto va a influir en la viscosidad, en la fluidez de la membrana y es nocivo para la función celular. Incluso por ahí se ha llegado a mencionar pues que a la larga el consumo de estos productos puede originar lo que es algún tipo de cáncer. Entonces ustedes saben que la membrana lipídica rodea la célula, se encarga de que las sustancias entren, que las sustancias salgan de las células. La membrana celular tiene receptores, los receptores sirven para fármacos, sirven para que ciertos neurotransmisores lleguen a la célula, se detecten en ese receptor, se produzca un cambio dentro de la célula, etc. No sirve para muchas cosas. Y pasando a los ácidos grasos esenciales, tenemos que el organismo es capaz de sintetizar y elongar sus propios ácidos grasos. Es decir, nuestro organismo puede formar las propias cadenas de C, CH, todo eso, ¿no? Pero a partir del carbono 7 no podemos colocar dobles enlaces. Entonces nosotros también requerimos grasas esenciales que no podemos producir. Es aquí donde aparece el omega 3 y el omega 6. Entonces ustedes dirán, ¿por qué el omega 3 y el omega 6 lo tenemos que consumir si el cuerpo produce? Porque aquí nos comentan que nuestro cuerpo no puede meter un doble enlace después del carbono 7. Entonces, omega 3, pues el cuerpo no lo va a colocar y el omega 6 tampoco. Entonces, por esa razón es que tenemos que consumirlos nosotros, ¿no? Y tienen que obtenerse de la dieta directamente o sus precursores. ¿A qué se refieren con precursores? Cuando estábamos viendo al principio la clasificación, vimos que por ahí venían algo que era precursores, que a partir de eso se forman otros lípidos. Ya los vamos a ver con este ejemplo de este ácido que se conoce como el eicosapentaenoico. Entonces, ya pasando a la clasificación, ya de los lípidos les dije que las íbamos a desglosar. Teníamos los lípidos simples, se conocen como ésteres de ácidos grasos con derivados alcoholes. No se aprendan esto, está muy difícil. Solamente apréndanse en lípidos simples, que hay dos, triglicéridos y ceras.
Vamos a encontrar grasas, triglicéridos y ceras como son ésteres de ácidos grasos diferentes al glicerol. Entonces vean ustedes el primer ejemplo de grasas. Grasas, ya vimos lo que es el glicerol al principio. Vimos que era una molécula de alcohol y que tenían un OH y que con el hidrógeno del grupo carboxilo de un ácido graso van a formar un enlace y por cada enlace que se forme se va a liberar una molécula de agua. Cuando el glicerol solamente se une con un ácido graso se llama monoinsaturado. Cuando se une con dos ácidos grasos se llama disaturado, ¿verdad? Monoglicerol, diglicerol. Cuando se une con tres ácidos grasos se llama triglicérido, como es este caso, vean. Aquí, entonces, si ya se unió con tres ácidos grasos, salen tres moléculas de agua, ¿no? ¿Por qué sale la molécula de agua? Porque el OH del glicerol se une con el H del grupo carboxilo y OH más H, pues nos da agua, ¿no? Entonces, ya se forma el triglicérido. ¿Y cómo se llama este enlace? Se llama enlace éster. En los carbohidratos se llamaba enlace glucosídico, en el agua se conoce como puente de hidrógeno y en las grasas se conoce como enlace éster. Entonces, pues ya, triglicéridos generalmente pues son las llantitas, todo eso, ¿no? Es lo más común en el cuerpo humano. Entonces, vean cómo se va a formar. Importante que sepan cómo se forma un triglicérido. A partir de un glicerol y de tres ácidos grasos. Si son dos ácidos grasos se llama diglicérido. Si es un solo ácido graso se llama monoglicérido. Importante comentarles aquí que estos ácidos grasos, ustedes aquí los ven de la misma proporción, ¿no? Pero puede ser que este ácido graso tenga más carbonos, que este ácido graso tenga 7 carbonos y que este ácido graso solamente tenga 8 carbonos. No tienen que ser todos iguales, no todos tienen que ser saturados, no todos tienen que ser insaturados. Puede que este sea saturado, puede que este sea insaturado y este que sea también saturado. O que dos sean insaturados, o que todos sean insaturados, o que todos sean saturados. Entonces es de ahí las diferentes grasas que existen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues pueden surgir muchísimas cantidades de triglicéridos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchos ácidos grasos dependiendo cuántos carbonos sea la cadena. Entonces, triglicéridos, de igual forma, glicerol unido a tres ácidos grasos. Aquí están. Triglicéridos, glicerol con tres ácidos grasos. Los triglicéridos que son sólidos a temperatura ambiente reciben el nombre de grasas, mientras que los que son líquidos a esta temperatura reciben el nombre de aceite. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros triglicéridos sólidos o triglicéridos líquidos? Fácil, con los ácidos grasos. Recuerden que si se unen ácidos grasos saturados, vamos a encontrar grasas sólidas a temperatura ambiente. Y si los ácidos grasos son insaturados, es decir, con doble enlace, los vamos a encontrar como aceites. Entonces, aquí está, de nuevo cuenta el ejemplo, glicerol, tres ácidos grasos. Aquí lo pueden ver por enlace éster o esterificación y ya triglicérido más agua, ¿no? Tres moléculas de agua. Aquí se los estoy marcando. Y ya aquí abajo es un ejemplo ya pero de industrias farmacéuticas, de cómo se elaboran los jabones. Si han escuchado por ahí que los jabones son grasas, ¿no? Entonces prácticamente también a partir de un triglicérido, pero aquí se le agrega lo que es el hidróxido de sodio. Entonces OH na, hidróxido de sodio. Entonces igual se desplaza de la molécula, se une el triglicérido con el sodio y ya se forma una sal orgánica sódica, ¿no? Que ya viene siendo lo que es el jabón. Eso ya cultura general para que sepan cómo se pueden producir los jabones, obviamente mediante reacciones químicas ya en industrias. Ceras, seguimos en lípidos simples, son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. Pero yo les comentaba que el glicerol es un alcohol. Las ceras es un ácido graso con un alcohol diferente al glicerol, así apréndanselo. Las ceras es un ácido graso que puede ser saturado, que puede ser poliinsaturado, monoinsaturado, unido a un alcohol diferente al glicerol. Ustedes vieron que el glicerol es una molécula de tres carbonos, ¿no?
vamos a encontrar muchos tipos de alcoholes. Podemos encontrar alcoholes de 2 carbonos, de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6, de muchísimos. Entonces las ceras, ¿dónde la vamos a encontrar? Están presentes en las plumas de los animales, en el pelo, en la piel de animales, de nosotros mismos, en las hojas, en frutos, pues en las abejas, en los panales de abejas. Prácticamente esos son las ceras, ¿no? Entonces, pues es la unión de un alcohol con un ácido graso. Pasando a la clasificación de los lípidos compuestos, encontrábamos dos, que eran los fosfolípidos. Entonces, ¿qué son los fosfolípidos? Si ven esta imagen, aquí nos dicen que es un glicerol con dos ácidos grasos, con un grupo fosfato y con un alcohol. Ustedes recordarán que acabamos de ver esto, triglicéridos. Triglicéridos era un glicerol con tres ácidos grasos. En el caso de los fosfolípidos o glicerofosfolípidos, es un glicerol con dos ácidos grasos, con un grupo fosfato y con un alcohol. ¿Y dónde vamos a encontrar los fosfolípidos? Los fosfolípidos los vamos a encontrar en la membrana lipídica, ¿no? Que viene siendo la bolita con los palitos para abajo, ¿no? Entonces, así se unen, ven, fosfolípidos. Este es el glicerol, esto que les estoy marcando por aquí. Aquí se hace un enlace éster porque se une a un H del grupo carboxilo de este ácido graso. Aquí se une a otro ácido graso. Recuerden que se tiene que unir a dos ácidos grasos y que el tercer enlace que se va a formar es con un grupo fosfato, que es este grupo fosfato. Entonces ya esto es grupo fosfato y alcohol, estos son los dos ácidos grasos. Y esto es un fosfolípido y se representa así. Generalmente están en la bicapa lipídica. Entonces, pues, si todas las células tienen membrana celular, si la membrana celular es fosfolípidos, pues las grasas son muy importantes, ¿verdad? Entonces, ya dependiendo también el acomodo de esto, recordarán cuando vimos células, era la polaridad de la membrana plasmática. Como en este fosfolípido, las grasas o ácidos grasos quedan abajo, las dos colas son hidrófobas. Es decir, pues que no van a dejar pasar sustancias que sean hidrofílicas, como agua, ciertas sustancias que no sean de la misma carga. Y nuestra cabeza, que es esta bolita, va a quedar hidrofílica. ¿Por qué? Porque tiene el OH del alcohol, tienen muchos oxígenos, si ustedes pueden verlo, tienen muchos hidrógenos, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón. Y siguiendo con los lípidos compuestos, vamos a tener los glucolípidos, que son galactolípidos o cerebrósidos, ¿no? Estos son lípidos complejos que van a abundar en el tejido nervioso. Están formados ¿por qué? Por una cerámida, que es toda esta estructura. Ustedes la van a ver. Y se forman con una fosfocolina, vean. Entonces prácticamente es la esfingomelina. Yo pues aquí no les pido que ustedes aprendan todas estas cadenas, ¿no? Que ustedes sepan los nombres de los ácidos grasos, de esas cosas, pero que sí sepan la clasificación. Ejemplo, pues que los triglicéridos son los más comunes, que están en el tejido adiposo de los animales, de nosotros, las famosas llantitas, que las ceras están presentes en estas partes, en pelo, piel, hojas, frutos, en pues la miel de abeja, etcétera. Los lípidos, los fosfolípidos, pues están en la membrana, que sepan cómo se conforma un glicerol con ácidos grasos, con grupo fosfato y un alcohol. Que sepan que los glucolípidos, vean, aquí está la membrana plasmática, aquí están los fosfolípidos con azul, fosfolípidos, y aquí están los glucolípidos, vean, glucolípidos, aquí están, es estas cositas verdes que están aquí. Entonces también están en la membrana plasmática, ¿no? Entonces si dicen que están en el tejido nervioso, ¿dónde están? Están en las células del tejido nervioso como las neuronas. Y ya pasando a los asociados, vamos a encontrar el colesterol, la vitamina D, ácidos biliares, hormonas sexuales y hormonas suprarrenales. Es decir, vamos a encontrar aquí terpenoides, esteroides y eicosanoides. Estas son nombres de ciertas estructuras. Como ejemplo, esteroides va a contener esta estructura. Esta estructura, recuerden que en cada vértice hay un carbono con hidrógeno, ¿no? Entonces, a partir de estas
de estos lípidos son precursores a que se forme colesterol, a que se forme vitamina D, ácidos biliares, a que se formen ciertas hormonas, etc. Y colesterol y lipoproteínas. Hablando del colesterol, pues este es un valor normal en la sangre, en lo que tiene que estar, 160 a 240. El colesterol es transportado en sangre como lipoproteínas. Ustedes han escuchado por ahí el colesterol bueno, el colesterol malo, que se conoce como LDL o HDL. LDL significa lipoproteína de baja densidad, HDL lipoproteína de alta densidad. Entonces, en el caso del LDL, esta molécula tiene más lípidos que proteínas. Este se conoce como el colesterol malo. Este LDL transporta el colesterol a todos los tejidos menos al hígado. Y el HDL, que es el colesterol bueno, tiene más proteínas que lípidos. Este HDL recoge el colesterol de todos los tejidos y lo lleva al hígado, donde es eliminado por la bilis. Entonces aquí pueden encontrar las dos diferencias, porque uno es bueno y porque uno es malo. Uno lo lleva a los tejidos menos al hígado, el otro lo recoge de los tejidos para llevarlo al hígado y que sea eliminado. Y un exceso de LDL o colesterol malo en sangre favorece a que se presenten ciertas enfermedades como la arteriosclerosis, ¿no? Que es cuando ya las arterias se ponen duras o se tapan las arterias. Y hablando de prostaglandinas, estas también es un tipo de ácidos grasos insaturados. Son hormonas que se van a sintetizar en el mismo lugar donde van a ejercer su acción. Estas tienen diferentes funciones en el cuerpo, como en el caso de las plaquetas, cuando sufrimos alguna lesión que el cuerpo requiere que se agreguen plaquetas, pues ahí se van agregando gracias a las prostaglandinas. Entonces por eso pues es importante también los lípidos, ¿no? Para procesos inflamatorios. Intervienen en la contracción de la musculatura, producen sustancias que regulan la aparición de la fiebre y dolor en procesos inflamatorios, que tiene que ver con la respuesta al dolor, con fármacos, mecanismos de acción, como en el caso del ácido acetilsalicílico o la aspirina, ¿no? Que pues actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Con la prostaglandinas es como que la respuesta al dolor. Si tú te golpeas una parte, sufres un accidente o algo, el cuerpo va a empezar a producir prostaglandinas. Entonces estas prostaglandinas vienen a partir de estos ácidos asociados. Ahí en el capítulo que leyeron pudieron ver un poquito mejor. Ven, aquí están, prostaglandinas. Entonces tienen que ver con procesos inflamatorios, de fiebre y de dolor. Y ya lo que vamos a ver es el metabolismo de lípidos, pero viene en la siguiente clase, que ya tiene que ver con los carbohidratos, pero en este caso, pues cómo van a entrar los lípidos por la boca, qué enzimas van a aparecer, a dónde van a llegar, cómo se van a pasar a lo que es el estómago, al intestino delgado, cómo se van a absorber, cómo se distribuyen por el cuerpo, etcétera, ¿no? Y pues para ver la obtención del ATP.